en enero de 1830 tiene lugar un alzamiento, había un gobierno unitario, un alzamiento en el Federación, liderado por dos jefes militares que residían aquí, y es enviado por el gobierno central, el coronel Suárez, a sofocar ese alzamiento. Entonces lo logra, toma prisionero a los cabecillas, logra sofocar ese alzamiento, y en su homenaje el gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Guillermo Brown, que era el que manejaba también los asuntos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, designa al Federación como Junín en homenaje a Suárez, que había tenido un papel preponderante en lo que había sido la batalla de Junín del 4 de agosto de 1824 en Perú, claro, donde está ahí la zona, hay una provincia que se llama Junín, etc. Es el primigenio Junín, entonces nombra Junín. Cuando llega Rosas al gobierno, vuelve a llamarse Federación. Y así está todo el periodo del gobierno Rosas hasta que cae después de la batalla de Caseros, y a partir de 1853-54 vuelve a llamarse nuevamente Junín. Ya queda en el olvido y en el archivo el primigenio nombre de Federación, pasa a llamarse Fuerte Junín, y con el que se lo conoce hasta nuestros días, ¿no? Bien, y la zona céntrica que vos decías recién, donde se emplazó en aquel momento, lo que hoy es la Plaza 9 de Julio, el centro donde están los bancos, la iglesia, ¿eso desde cuándo está construido así? Bueno, data más o menos desde... comenzó a tomar forma desde fines del siglo XIX. Hay que hacer la salvedad, por ejemplo, que donde hubo un enroque donde estaba la iglesia y la municipalidad. La iglesia primitiva de Junín, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba donde estaba ahora la municipalidad. Es el sector más viejo de la ciudad. Y la municipalidad estaba en el medio de esa cuadra. Luego se enroca, se hace el cambio y se emplazan originalmente donde se los conoce. Y el fuerte se extendía, bueno, desde la Plaza 9 de Julio hasta la Plaza Alem. En la Plaza Alem estaba el primigenio cementerio que tuvo, ¿no? Había un potrero, y entre Narbondo General Paz y Alberdi Urquiza. Más o menos esos eran los límites del pentágono del fuerte. Tenía 5 lados. Cada lado había una especie de torretas, o no tenía mangrullo, no era fortín, era fuerte. Y en cada uno de esas torretas, yo le digo así, tenía otro nombre, pero para que se ubique el televidente, había un cañón similar al que está ahora en la entrada del grupo de artillería 10. Bueno, había 5 cañones de ese tipo. Ese cañón fue traído en 1828, estuvo en el fuerte, luego se perdió en el tiempo, y a mediados del siglo XX se recupera y se erige como un patrimonio histórico y cultural juninense ese cañón. Y bueno, había 5 cañones como ese alrededor del fuerte, ¿no? Que estaba rodeado también de un foso, ¿no? También como aspecto defensivo. En la Plaza 9 de Julio había un puente levadizo, lo que sería la calle Chacabuco, si mal no me ubico, la calle Chacabuco era foso, eso, ¿no? Y ahí bajaba el puente, en la entrada de la calle 20 de septiembre, que era la calle larga, la única calle que tenía Junín, en ese momento el Fuerte Federación era la entrada hacia la Plaza de Armas, que era la actual Plaza 25 de Mayo, ¿no? Bien, ¿y los primeros pobladores de Junín, de dónde vinieron? Y venían todos de la zona de Salto, primero llegaron los soldados, los fortineros, con su familia, se fueron afincando. El fuerte pasó por momentos muy difíciles, sufrió muchísimos ataques, llegó entre 1830 y 1829, estuvo casi destruido. Costó mucho la reconstrucción, porque, bueno, recordemos, como dijimos, estaba el país dividido en la guerra civil entre unitarios y federales, pero el Fuerte Federación siempre fue muy estratégico, así que siempre se lo procuró dar importancia. Fue sede de la Comandancia Norte. Estuvo, por ejemplo, el coronel Borges, no era jefe del fuerte, era jefe de la zona norte, ¿no? Que era toda una jurisdicción que tenía a su cargo los comandantes de la zona norte. Y Junín era el centro de esa comandancia, ¿no? Por eso siempre tuvo una importancia estratégica fundamental en esa extensión y en esa geopolítica que tenían los gobiernos de la época. Por eso se le dio mucha importancia. Y luego, en base a eso, fueron llegando otras familias, se fueron extendiendo más allá de los muros de la Federación, se fueron extendiendo con quintas, chacras,
cultivando la tierra. Y así, por ejemplo, ya avanzado el siglo XIX, encontramos no solamente los soldados con su familia, sino también muchas comerciantes con su familia, muchos quinteros, mucha gente que cosechaba, que cultivaba en la tierra, en las chacras. Así se fue desarrollando Junín hasta 1880, en que tiene otra, yo creo que en esa década tiene una segunda fundación con la llegada del ferrocarril, claro, y los talleres, ¿no? Los ferroviarios, sí. El clásico barrio es... ¿De qué estamos hablando? ¿De Villa Talleres, Villa Belgrano? Los barrios primigenios, estamos hablando, bueno, la zona céntrica, por supuesto, barrio Picaflor, 9 de Julio, Pueblo Nuevo, luego el donde Molino, se instalaron puntualmente los ferroviarios. Exactamente. Todo alrededor. Belgrano, Villa Talleres. Claro. A medida que iba creciendo la ciudad, claro, se iban erigiendo nuevos barrios, ¿no? Que eran muy caracterizados. En Pueblo Nuevo, por ejemplo, se radicaban sobre todo el personal jerárquico del ferrocarril, ¿no? En ese Junín tuvo 2 líneas ferroviarias, el Central Argentino, donde está la actual Avenida San Martín, y el BAP, luego San Martín. Los obreros, los trabajadores ferroviarios se radicaban en la que era Tierra del Fuego primero, hoy Barrio Belgrano, Villa Talleres, Villa Colin York, Villa Mayor López. Así fueron extendiéndose los barrios a medida que se iba... Molino Tazara también tuvo una preponderancia importante en el desarrollo social y barrial, ¿no? Porque, lo que es el barrio El Molino propiamente dicho, Las Morochas. A medida que iban llegando también muchas colectividades, claro, que iban dando su impronta propia a los diferentes sectores, fue ayudando al crecimiento de la ciudad, un crecimiento y un desarrollo que no se detiene, ¿no? Bueno, para terminar, si tenés alguna historia, una perlita, una curiosidad para contar. Todos sabemos, obviamente, que Eva y Perón se casaron en la antigua Casa Ordiales, que hoy es una cooperativa de Ascensión, pero algo puntual que nos quieras contar. Hay muchas historias y anécdotas. Si nos referenciamos en lo que era la historia fundacional, la parte fundacional de Ciudad, podemos decir, por ejemplo, la primera comerciante juninense fue mujer. La primera comerciante fuerte fue una mujer, que era la dueña de... tenía una pulpería, donde ahora está la FIP. Estuvo la primera pulpería del Fuerte, que era conocida como la Portuguesa, la mujer, que era suegra de uno de los primeros comandantes del Fuerte. Así que bueno, en ese sentido también el Federación podemos decir que se destaca por eso también, ¿no? Esa historia que es poco conocida también, ¿no? De quién fue la primera dueña de una pulpería aquí en Junín. Y que hoy es muy difícil imaginar este lugar de la ciudad, claro, con los ojos de aquel entonces, sí, pensar en lo que era una pulpería en donde hay un edificio. O por ejemplo, que en donde está el Banco Nación y el Banco Provincia estaban la armería y la caballeriza del Fuerte. Hoy andar por las calles Junín es muy distinto y queda casi lejos de la imaginación ese tiempo, ¿no? Pero historias hay muchísimas. Y Junín siempre tuvo un lugar, un resquicio en la historia nacional. Junín siempre estuvo presente de algún otro motivo en algún hecho que marcó la historia nacional, sobre todo en el siglo XIX, bueno, también en el siglo XX, con este detalle que vos apuntabas del casamiento de Perón y Evita. Así que y bueno, y que Evita se tomó el tren desde acá para, exacto, ir a triunfar a exacto, Capital, por eso, ¿no? Junín siempre tiene un lugar muy importante en el contexto de la historia nacional, ¿no? Por diferentes hechos. Siempre, de una u otra manera, alguna cosa siempre nos remite a nuestra ciudad. Gracias, Roberto. Súper interesante lo que nos contaste. No, muchas por favor, gracias. muchísimas gracias a ustedes y muy feliz día de Junín.